Javier Iriondo, qué lujo tenerte aquí. No voy a entrar en presentarte quién eres, porque quien ya te conoce ya sabe quién eres, y quien no te conozca le invitamos a que investigue Javier Iriondo, que va a encontrar cosas muy curiosas. Eres una persona de estos que hablamos que se reinventan constantemente a sí mismo, que pasas de ser deportista de élite a experto en marketing, hombre de empresa, conferenciante, y de repente te conviertes en escritor sin ser escritor, ¿no? Entonces, como, no sé, es de ese tipo de personas que dices, joder, demuestras con tu forma de ser y con tu forma de vivir que cualquiera puede ser lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, como primera entrada así para abrir boca, si dentro de este tipo de vida tan cambiante y tan amplio que tienes, ¿te has sentido alguna vez el impostor o el intruso de todos los sitios en los que te metes, ¿no? Porque yo me veo muy reflejado ahí. ¿Has sentido esa figura de soy un intruso en lo que me meto y aún así acabo haciéndolo bien y siendo reconocido por lo que he hecho? Pues nada, Javier, un placer también estar aquí en el Sofá Rojo, aquí los dos Javieres. Y sobre lo que has dicho, mira, el tema del cambio, de que cualquiera puede hacer cualquier cosa cuando quiere, no sé seguro, es decir, yo los cambios los he tenido no por voluntad propia, se me ha ocurrido y voy a cambiar. Yo he cambiado muchas veces porque la vida me ha pegado un bofetón que me ha obligado a cambiar. Entonces han sido muchas veces las circunstancias las que te obligan a hacer cosas que si no hubiese sido por esas circunstancias no lo hubieses hecho. Es como se dice, a veces las olas del mar te llevan a lugares donde jamás hubieses ido solo. Aquello que en un principio parece un problema, que tu mundo se derrumba, resulta que se convierte en algo genial porque te ayuda a descubrirte a ti mismo y te ayuda a sacar cosas de ti que no creías que tenías, porque ya no tienes otra opción que echar para adelante, ¿no? Es decir, te caes al fondo, ya pues deja de cavar, ya solo puedes salir a partir de ahí, ¿no? Y en un principio, cuando cada vez que te reinventas siempre tienes esa duda, ¿no? De que, como he dicho, de ese síndrome del impostor, pero ¿quién soy yo, no? Para hablar de esto, ¿quién soy yo para hacer esto? Porque nos contamos la historia de que no es que a lo mejor no tengo la capacidad, el currículum, la preparación, la inteligencia, y me siento como un intruso, y lo que te vas dando cuenta que al final en la vida tienes que ir aprendiendo de muchas cosas en cada momento, lo que vayas necesitando, ¿no? Ya no te vale un título que te aporte a todo, sino hoy en día el mundo es tan cambiante que vas a tener que ir incorporando cosas nuevas, y lo que te vas dando cuenta es de que vas agregando cualidades, vas agregando potencial y vas creciendo más de lo que te puedes imaginar. Yo hoy en día, cuando me hablan de bestsellers y tal, yo sigo pegando unas patadas al diccionario espectaculares, pero eso me da igual, al final tengo algo que contar, ¿no? Para las experiencias vividas. Al final, ese síndrome del impostor lo tenemos un poco todos, ese miedo a no ser suficiente que siempre está por ahí, pero al final te lo vas demostrando quitando eso con tus propias acciones, ¿eh? Es decir, a veces hay que intentar pensar menos y hacer mucho más, porque es tu propio comportamiento y tus propias acciones las que te van demostrando a ti mismo de que eres más capaz de lo que crees. En tu último libro, La vida te está esperando, cuentas la historia de Sofía y una serie, bueno, vamos a hacer spoiler para quien se lo quiera comprar y se lo quiera leer, pero ahí también el personaje, ¿no? La protagonista, hace una serie de cambios que la vida le va poniendo delante cuando está al límite. Entonces, eso nos pasa también muchas veces en las empresas. Es cuando hacemos esos cambios porque nos vamos obligados a hacer ciertas cosas, cuando estamos ya al límite de la desesperación, al límite de las cosas que ya no funcionan, o porque llega la competencia y te arrambla y te arrastra, o tienes un problema de se te ha desestructurado el equipo porque la empresa se te ha desmoronado. Entonces, cuando haces cambios que te funcionan, ¿no? Dices, joder, ¿por qué tengo que llegar al límite de todo eso? ¿No será ese síndrome del impostor o la comodidad? ¿Por qué no tomamos esos cambios en el momento en el que parece eso más fácil es tomarlo? Pasa en la vida y pasa en la empresa, porque precisamente en todas las entrevistas que me van haciendo en toda esta gira con el nuevo libro, siempre hay una pregunta y es, oye, ¿y es necesario que la vida te pegue un susto para hacer un cambio? Digo, no, pero somos así de brutos. Y a veces hasta que la vida no nos pone hasta ese punto límite, no tomamos la decisión que deberíamos haber tomado hace tiempo. A veces tú vas viendo que en la empresa hay algo que no funciona, que se va ahí atascando, que llega la competencia, que te vas anquilosando y estamos esperando a que algo ocurra, que algo cambie, algo milagroso pase o que alguien nos rescate. Y aquí solamente te rescatas tú a ti mismo. Y lo triste es a veces que llegamos a ese momento definitivo donde ya no tengo ninguna opción.
Y muchas veces es porque cuando tienes que dar ese cambio estás obligado a tomar decisiones. Decisiones significa responsabilidades. Decisiones significa miedo, porque tomar una decisión significa que te puedes equivocar. Y entonces todo lo que supone miedo intentamos de alguna forma evitarlo, ¿no? Pero mientras, si no tomas decisiones, la vida va a tomar decisiones por ti. La peor de las decisiones de la historia es no tomar una decisión por miedo a equivocarse. Ya te has equivocado. Entonces la única manera de tener la sartén por el mango en la vida, en la empresa, es que tú vayas tomando constantemente decisiones. Y dices, ¿qué tomas para cambiar tu vida? ¿Pastillas? No, decisiones, ¿no? Pero siempre que tengas que hacer un cambio de cualquier tipo, el miedo a equivocarse va a estar ahí. Entonces cuando el miedo aparece, realmente es la oportunidad. Porque si el miedo surge es que la vida te estás poniendo en una situación en la cual ya no estás en la zona de confort que dominas y ahí te metes en lo desconocido, pero ahí llega realmente el crecimiento. O sea que, ¿qué temes? Eso es lo que tienes que hacer. Aquello de lo que huyes, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué decisión estás evitando? Esa es la que tienes que tomar. Tú comentas que eres catedrático en osteología, ¿eh? Eso me encanta. Catedrático de, sí, osteología. Me lo apunté, osteología. Quizá es porque eres muy del norte tú, ¿no? Pero todos deberíamos de ser catedráticos en osteología, es decir, es muy jodido pegarse una hostia. Yo me he pegado varias, ¿no? Y es muy jodido tener una situación crítica, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y parece que es el único punto en el que tomamos conciencia de hacer ese cambio, ¿no? Pero luego, por otro lado, también se habla de este tema de una forma como muy banal, ¿no? Y se toma, es bueno equivocarse, es bueno... Sí, el fracaso. ¿Dónde está ese punto de, a ver, porque no es guay fracasar, no es guay pegarte una hostia, no es guay sufrir un momento jodido, ¿no? Entonces, hasta dónde es bueno que ocurra, cómo debemos de gestionar esto y hasta dónde podemos anticiparnos a que nos pase, porque no es agradable que te pase nada. A veces yo creo que últimamente se ha magnificado los beneficios del fracaso y a nadie le gusta el fracaso, ni es algo maravilloso y qué bien que has fracasado. Eso no ocurre, ¿no? Yo creo que el problema es pensar que no vas a tener problemas. Eso es uno. Y creo que saber que podemos fracasar, es decir, todos pasamos por momentos en donde todo se derrumba a tu alrededor. Y lo que tienes que pensar es que no solo te pasa a ti, de que nos pasa absolutamente a todos. La cuestión es de qué es lo que aprendo en esos momentos. En muchas ocasiones ese problema o eso que pensabas que era el peor día de tu vida se convierte en el mejor día de tu vida. Yo cuando miro a mi vida es cada vez que ha habido un desastre resulta que eso ha provocado algo mejor con el tiempo. Mientras lo estás pasando no piensas, qué bueno, otro fracaso, qué bueno, otro problema. No se te ocurre pensar esa barbaridad. Pero, es decir, hay que aprender a desdramatizar las situaciones y en muchas ocasiones cuando te vas a lo que te estás cayendo, uno de los remedios es irte a la peor situación imaginable posible. Es decir, ¿qué haces cuando te puede la incertidumbre, que te paraliza el miedo, que te ves en el caos? Bueno, mentalmente vete a algo peor todavía, al peor escenario de todos. Cuando te pones en el peor escenario te das cuenta de que, bueno, esto es jodido, pero sigo vivo, puedo sobrevivir y desde ahí puedes salir mucho más rápido y mucho antes, ¿no? Al final tiene que ver con sobre todo qué aprender de esas circunstancias y cómo tú reaccionas, aprender a ver qué podía haber hecho mejor, realmente analizar qué es lo que no he hecho, qué podía haber hecho mejor, dónde me he atascado y qué puedo aprender de esto y cuál es la lección, porque no hay otra, es decir, al final vas a tener que levantarte, vas a tener que superarte, pero sobre todo es analizar qué podía haber hecho y aprender de absolutamente de todo, convertir cada derrota en una lección de superación. Yo creo que de esto hablamos todos, ¿no? Y todos en cierto modo es lo que queremos, ¿no? Hacer esto bien, pero es tremendamente complicado. En el libro hablas de vivir el presente, ¿no? Y de no pensar tanto en cómo será el futuro o de buscar ese futuro, sino de vivir más intensamente el presente. Y pones una situación crítica al límite que es te vas a enfrentar con tu muerte pronta, ¿no? Es que te han detectado una enfermedad terminal y te quedan 2 meses, o sea, a ver qué haces en estos 2 meses, ¿no? Entonces me dice, hostia, reaccionar así. En el mundo profesional es cuando ves ya que tu trabajo por cuenta ajena ya no da más de sí, ¿no? O estás a punto de que la empresa donde estás vaya a prescindir de ti o que tú ya no sabes qué más sacar, ¿no? O cuando estás en una empresa por cuenta propia ves que el mercado ya no te acepta o que la situación... O sea, ¿cómo plantear ese punto de el momento crítico para aprender a vivir el presente sin preocuparnos del futuro, pero teniendo el futuro como meta? Porque tampoco podemos ir haciendo las cosas sin una planificación del futuro, ¿no? ¿Cómo se juntan estos dos puntos? ¿Cómo lo ves?
Una cosa es vivir el presente, no es que no importe el futuro, ¿no? Sino vivir presente es sobre todo no estar todo el día preocupado por el futuro. El gran problema es que nuestra mente se pasa la mayor parte del tiempo perdida en algún otro lugar, esperando a llegar a ese lugar maravilloso, porque a veces magnificamos el impacto emocional que ciertos resultados tendrán en la vida y estamos esperando que cuando llegue allí, cuando facture X, cuando tenga esta situación, por fin podré parar, por fin podré descansar, y ese miedo es el que empuja a muchas personas hasta el extremo diario de trabajar infinitas horas por ese miedo a lo que pueda ocurrir esperando llegar allí, y ahí es cuando se te pasa la vida, cuando se te pasa el presente, cuando no eres capaz de disfrutar, cuando estás realmente paralizado. O sea, al final es estar en el presente, porque si estás en el presente eres mucho más productivo, eres más creativo, estás más atento a la gente que tienes alrededor, a las oportunidades, a todo. Mientras que si no eres capaz de estar en el presente, vives en la constante preocupación y ni disfrutas de lo que tienes alrededor, ni eres capaz de ver nada ni nadie. Entonces es un sufrimiento por esa anticipación negativa de lo que pueda ocurrir. Con lo cual, esa capacidad de estar en el presente es cuando realmente tú estás aquí y utilizas todo tu potencial, cuando tienes un enfoque sobre lo que realmente es importante, y si no estás todo el día disperso porque hoy en día estamos en esa guerra de la atención que hay ahí fuera, ¿no? Y constantemente se nos lanza a través del entorno dosis de miedos masivas y dosis de miedo. Entonces esa capacidad de estar, de dejar de imaginar lo que pueda suceder, ¿no? Hay que pensar en el futuro, pero la mejor manera de crear ese futuro es estando cada día en mucho más centrado en el presente, en tus prioridades, pensar más a corto plazo también, ¿no? Es decir, de metas más cercanas, pero toda la clave a nivel emocional va a ser capaz de estar mucho más aquí, y porque vas a hacer las cosas mucho mejor y vas a estar mucho más feliz, con menos angustia, menos preocupación, porque hoy en día uno de los problemas es ese, es la ansiedad constante que ves en todo el mundo, por ese miedo y esa incertidumbre que vemos del futuro, porque el entorno no hace más que vendernos todo lo peor que pasa alrededor, cuando también ocurren cosas maravillosas alrededor. Esto está muy bien enfocado cuando es uno mismo el que lo tiene que hacer, ¿no? En su entorno, en su vida, en sus circunstancias, pero cuando hablamos del ámbito de la empresa, que además hay más gente, imagínate, socios, directores dentro de tu empresa, incluso empleados, equipo, externos, internos. Yo muchas veces he vivido la situación de decir, vamos a hacer ciertas cosas, vamos a innovar, vamos a hacer ciertas cosas nuevas, o vamos a meternos en ciertos proyectos nuevos, te pones a disfrutar de ese presente, te pones tus objetivos a corto plazo, como estás diciendo, o sea, todo lo que estás contando, y nos ponemos a planificarlo, pero te encuentras con que ya no es que tú seas capaz de impulsar, sino que a tu alrededor, todo el entorno que tiene que acompañarte se siente frenado, porque no es capaz de asumir esos cambios como tú puedas llegar a asumirlos, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar este pensamiento interno que nos ayuda internamente a nosotros a mejorar? ¿Cómo lo podemos trasladar al resto del entorno en el que nos vamos a mover? Yo creo que hay varias cosas. Una, hay que crear la visión de la empresa, ¿no? Un ejercicio, es decir, un ejercicio a 1 año, 3, 5 años, y vamos a hacer la carta a los Reyes Magos. ¿Cómo queremos que nos vean dentro de 5 años? ¿Qué podemos estar facturando? ¿Qué queremos facturar dentro de 5 años? ¿Cómo queremos que sea el entorno laboral? Si hemos comprado la competencia, ¿qué ha pasado? Es decir, hacer esa carta a los Reyes Magos, hacer esa visión, y esa visión la tiene que crear el CEO, vamos a decir, pero luego la tiene que diseñar entre todos, con todas las ideas de qué tenemos que cambiar, mejorar para hacer esa visión realidad, ¿no? Entonces, crear esa visión que tiene que ser lo suficientemente atractiva para que sea aspiradora, motivación, que te crea esperanza, ilusión de que queremos llegar a ese punto. Eso es uno. Un ejercicio que hay que hacer es, digo, bueno, si no hacemos esto, ¿qué va a ocurrir? Es decir, el no cambio. Si no cambiamos, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Si no damos un salto de calidad, si no tenemos un mayor compromiso, si no damos un mejor producto, un mejor servicio, ¿qué va a ocurrir con nosotros, con nuestra vida, con nuestra empresa, con todo? La gente cambia mucho más rápido por el miedo al sufrimiento, es decir, por evitar ese sufrimiento. Entonces, a veces estamos intentando motivar, y tiene que haber 2 tipos de motivación, la negativa y la positiva, y curiosamente la negativa a veces funciona más. Muchas personas toman decisiones radicales cuando se dan cuenta lo que va a ocurrir, ¿no?, si no hay un cambio real.
si me quedo aquí como estoy, ¿no? Aquí quieto, paralizado, etcétera, te das cuenta qué es lo que va a pasar y ahí cuando se dan cuenta de las consecuencias negativas es cuando dice, wow, mejor que hacemos un cambio pero radical. Y la otra es la visión positiva, si hacemos estos cambios, mira dónde vamos y qué es lo que podemos lograr. Entonces creas las dos, un leverage, un porqué, es decir, si no damos un paso al frente nos vamos a quedar anclados y morimos, y si hacemos esto vamos a ir a ese otro lugar. Entonces tiene los dos impulsos, el motivo positivo y el negativo para dar ese cambio. Luego, cuando planteamos esa visión de disfrutar del presente y de anticiparnos al futuro, viene la parte de quien tiene la capacidad de innovar o de ver ese futuro. No todo el mundo tiene a lo mejor esta facilidad, ¿no? Entonces, cuando es un tema personal, de cómo me encuentro mejor, de qué entorno me rodeo, de mi vida familiar, de mi vida personal, es algo que de alguna forma es a lo mejor como más fácil, ¿no? Que cada uno puede aprender a gestionar para sentir esa mejoría. Pero cuando hablamos del tema empresarial, en el que ahí le tenemos que meter un tema de innovación o le tenemos que meter un tema de disrupción, de nuevo formato de empresa, de nuevo formato de producto, de nuevo formato de servicio, ¿cómo puede ayudar este pensamiento a generar esa mejora o esa innovación? Yo creo que lo importante en ese caso en la empresa es que la empresa haga un trabajo potente con las personas, para las personas, donde las personas sientan que tienen una capacidad de evolucionar como personas, donde se sientan respetadas, escuchadas y donde cada persona dentro de la empresa pueda crecer, donde haya ese intraemprendimiento, donde no haya ese miedo a la crítica, al juicio, donde haya un reconocimiento para que las personas cada vez se sientan más capaces, ¿no? Y yo creo que cuando se trabaja la parte personal en la parte de la empresa, esos cambios son mucho más fáciles, ¿no? Porque al final cuando tú ayudas a las personas a estar mejor consigo mismas, es cuando tú ves un compromiso mucho mayor, es cuando ves una creatividad mucho mayor. Y al final no somos islas emocionales, es decir, tú te llevas tus problemas del trabajo a casa y de casa al trabajo. Y lo que no puedes pretender es, no, el trabajo aquí va bien y yo creo que a casa es un desastre, o en casa es un desastre y el trabajo estoy mal. Entonces, yo lo que veo últimamente más es las empresas que más invierten en el desarrollo, la evolución, en el bienestar emocional de las personas en la empresa. Es espectacular el entorno laboral, cómo los cambios se adaptan mucho más fáciles, cómo el nivel de compromiso es mucho mayor y la gente va a trabajar con ilusión y con ganas y enfrentan esos cambios de otra manera porque hay una ilusión, ¿no? Porque se sienten que es un lugar donde realmente les gusta estar, pasar el tiempo. Yo voy a lugares, decir nombres, irme a Antena 3 y decir, madre mía, que hace poco hacía una formación y ves el entorno laboral y dices, ¡buah! Y hay una tensión que te mueres. Te vas al Hormiguero, que se emite en Antena 3, pero no es Antena 3 ni mucho menos, es de Pablo Motos. Tú vas al plató, a las oficinas del Hormiguero y dices, aquí me quiero quedar a vivir, del buen rollo que hay. En una ves tensión brutal de que unos se pisan a otros y aquí entras por la puerta y dices, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Y es decir, es ganas, ¿no? Y constantemente se contrata solamente gente si tiene una enorme calidad humana, si no, olvídate, ya aprenderás lo que tienes que aprender. Entonces, ese trabajo personal, porque unos padecen y otros están disfrutando, lleva un programa de 14 años consecutivos, número 1, etcétera, no es un accidente. Es porque hay un trabajo enorme con las personas, ¿no? Y esa es la parte que hay que cuidar mucho. Pero aquí, por ejemplo, mira, yo soy muy creyente de todo el tema de la ley de la atracción, ¿no? ¿Sabes un poco de qué va esto? Pero creo que muchas veces se confunde, ¿no? Decimos, no, es que si piensas en que conseguirás esto, lo conseguirás. No, a ver, no es tan fácil. No es tan fácil. No es si piensas, es si lo deseas y pones todos los medios a disposición, ¿no? Pero primero, esa capacidad de decir voy a luchar contra viento y marea porque quiero conseguir esto y al final lo consigues, también está alrededor de los trolls que vas a tener. Yo, por ejemplo, me imagino que cuando tú te planteas voy a escribir mi primer libro, que a lo mejor te conocía más profundamente en ese momento, te diría, ¿tú dónde vas a escribir un libro? Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Pero si lo hubieras contado, te hubieran dicho muchos trolls dónde vas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo luchamos cuando queremos focalizar hacia esa filosofía de la ley de la atracción y poner toda nuestra concentración en conseguir eso que queremos? ¿Cómo podemos luchar contra los trolls que vamos a tener luego alrededor, ¿no? Que muchas veces son incluso gente cercana, los que más, con cariño, y que con cariño te dicen no, y te meten el no cuando tú estás pensando en el sí. ¿Cómo cambias y cómo trasladas el sí a todos los demás? Bueno, hay dos cosas. Una, el tema de la ley de la atracción que has dicho, es decir, hay un tema peligroso donde mucha gente se ha confundido mucho con este tema, ¿no?
con cosas exotéricas un poquito raritas, ¿no? Y realmente eso viene de 1917 de Napoleón Hill, ¿no? Que fue el que creó los 17 principios del éxito y luego se ha ido tergiversando y luego salió todo esto. Entonces tú no atraes lo que quieres, sino tú atraes aquello en lo que te conviertes, tú atraes aquello en lo que piensas. La ley de esa atracción, es decir, tú al final lo que intentas hacer es tener los pensamientos correctos para tener una actitud mental más correcta y más potente que te lleva a hacer las acciones que a lo mejor no creías o eras capaz, que tengas acciones de más calidad para provocar esos resultados. No me quedo en el sofá pensando en lo que quiero y voy a traer a mi vida. Digo, no, o sea, vas a traer el polvo y poco más. O sea, no, déjate. Es decir, tú tienes que hacer que las cosas pasen. Ahora, tu actitud mental, tus pensamientos y todo lo que está dentro de ti es realmente lo que va a marcar la diferencia. Pero cada vez que intentas hacer algo, ¿no? Algo distinto, que te sales de lo normal. Yo cuando empecé, o sea, a mí yo esto me ocurrió, lo que has dicho de los trolls, con 15 años, cuando yo decido dejar todo, digo, estudios, todo por el mundo del deporte. Digo, tú estás loco, ¿para dónde vas? ¿Cómo se te ocurre hacer eso, no? Y tienes un montón de personas que te van a querer proteger y por tu propio bien te van a dar consejos que hablan desde sus miedos, desde lo que ellos no harían, porque ellos tienen el miedo al fracaso. Entonces, ¿qué dirán si no lo consigo? Y después te metes en otra cosa y dices, escribes un libro, escribes otra cosa, y siempre hay gente que te habla desde sus miedos. Digo, ¿pero quién te crees que eres tú? Pero pon los pies en el suelo, ¿pero a dónde vas? Que eso no puede salir bien. Y al final es como que ningún ejército va a venir a la puerta de tu casa para detenerte, eres tú, con tu propia mentalidad, esa es tu responsabilidad, es tu vida. Va a haber gente que va a hablar, que va a querer robarte los sueños, porque hay un montón de ladrones de sueños constantemente por ahí que te roban la energía y la ilusión, pero tú tienes que hacer tu propio camino. Yo he sido en mi vida, desde que era muy pequeñito, de un pueblo pequeño, mira el chalao este dónde va, ¿no? Andando en patines cuando aquí no existían, con el sombrero vaquero que te da falta y tal cual. Y bueno, y siempre ha sido el bicho raro, digo, encantado de la vida, esta es tu vida. Y tú no estás aquí para cumplir las expectativas de los demás, ni para intentar caer bien a todo el mundo, porque eso es lo peor que puedes hacer, sino estás tú para ser tú, para intentar descubrir qué es lo que tienes, seguir aprendiendo, seguir evolucionando, independientemente de lo que digan los demás. Aquí lo que importa es cuál es tu opinión sobre ti mismo. ¿Qué es lo que tú piensas? Me cargo el micro. ¿Qué es lo que tú piensas de ti? ¿Cuál es tu propia opinión? ¿Cuál es tu propia percepción? ¿Cuál es la historia que te estás contando? Me estoy contando, es que yo no tengo el currículum, y no tengo los recursos, y no tengo la inteligencia, y no tengo la personalidad. Es decir, esa es la porquería de la cual esa es la historia de la cual te tienes que divorciar, porque es pasado. Me da igual qué ha ocurrido, dónde estabas, qué has hecho, lo que importa es lo que puedes hacer, lo que puedes aprender, quién puedes llegar a ser y es hacia dónde vas, ¿no? Entonces, constantemente la lucha es la lucha personal, esa lucha que no se acaba, es constantemente van a aparecer los miedos y las dudas, el ocupa que tenemos dentro, que es esa voz que te fustiga, ¿no? Que todo el día es como que el preocupador profesional que te lanza dosis masivas de miedos de todo lo que iba a ir mal, porque tu mente se convierte en el mayor contador de historias de terror del mundo, que a veces te lleva a lugares brutales. Y al final tenemos los mismos pensamientos repetitivos constantemente que te llevan al mismo lugar emocional de siempre. Cada 3-4 días es como estoy otra vez aquí con el rollo este metido, ¿no? Y al final esa es la conquista. Va a haber trolls, va a haber de todo, pero eres tú. Eres tú el que al final que tiene que leer, estudiar constantemente, crecer, evolucionar para tener un mayor control de esto que tenemos aquí, que no nos han enseñado, no nos han dado el manual de instrucciones para la vida, ni para la mente, ni para las emociones. Y lo tenemos que aprender por el camino. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, si conseguimos controlar a nuestro troll, si conseguimos controlar a nuestro intruso y si conseguimos creernos realmente lo que somos, etcétera, sí que podemos llegar a ser lo que queramos ser, ¿no? Es un poco así el resumen. ¿Hasta dónde? No lo sé. Es decir, lo que todos tenemos es un potencial mucho mayor del que imaginamos, ¿no? ¿Y hasta dónde puedes llegar? Es decir, yo lo que no sé es, ¿y cuál es tu fuerza de voluntad? ¿Y cuál es tu capacidad de sacrificio? Es decir, a veces cuando se dice todo el mundo puede dejar de fumar. ¿Ha dejado todo el mundo de fumar? No. ¿Todo el mundo puede adelgazar? ¿Todo el mundo adelgaza? No. Todo el mundo puede. Es decir, yo no sé tu capacidad de sacrificio. Estar dispuesto a un sacrificio. Es decir, y lo que no sé es cuál es tu fuerza de voluntad, cuál es el tamaño de tu sueño, con cuánto hambre realmente quieres eso. O me conformo y echo la culpa a alguien de todo lo que me pasa, ¿no? Entonces, es decir, yo lo que quiero ver es, yo he visto personas con un potencial espectacular y otras con un dudoso potencial. Pero el que tenía ese dudoso potencial tenía un hambre brutal y había llegado a un punto de sufrimiento, de hartazgo, de desesperación, que estaba dispuesto a pagar cualquier precio, que el otro no estaba.
Y lo ves a veces en el deporte, ¿no? Este tiene todas las cualidades, pero le falta el cerebro. O no tiene el músculo emocional, ¿no? Y sí, tiene la habilidad, tiene el potencial, pero es un gandul. Y el otro ha pagado un precio, y ese que parecía que no tenía lo que tenía que tener, de pronto dices, wow, ¿qué te ha pasado? Simplemente que te has convertido en quien podías llegar a ser. Pues Javier, estaría aquí horas y horas y horas disfrutando de todo tu conocimiento, de toda tu sabiduría. Me quedo como resumen que al final los éxitos no son el regalo de nada, ni el universo nos los trae porque pensemos en ello, sino que sí que todo ese proceso que tenemos que hacer para llegar a descubrir lo que realmente queremos y luchar mucho por ello, puede que nos acerque a conseguirlo, ¿no? Y que cuando no conseguimos nuestros éxitos o lo que pretendíamos conseguir, igual tendríamos que reflexionar un poquito más internamente de que la culpa a lo mejor no es de los demás, ¿no? Ni es del entorno, sino que es de que a lo mejor no hemos puesto todos los medios y toda la creencia, ¿no? para conseguirlo. Llega la responsabilidad personal, ¿no? Es decir, si tiene que hacerse, depende de mí. Cada vez que encuentres culpables o excusas, estás perdiendo toda tu capacidad a lo largo de la vida. Y esa responsabilidad personal significa que vas a tener una mayor capacidad de responder con más habilidad ante las circunstancias y los desastres que te puedan llegar en la vida. Al final tiene que ver con el éxito, todo lo que se habla ahí, independientemente de lo que consigas, tiene que ver con la clase de persona en la cual te conviertes en ese proceso. Porque cada vez que tengas un sueño, un reto, aparecen los miedos, pero al enfrentarte a ellos te vas superando, te vas conquistando, vas creciendo, vas evolucionando. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es no solamente a juzgarnos por los resultados, y la sociedad hace mucho eso, ¿no? Saca un 10, un suficiente, un 8, pues ya eres más burro, menos burro, muy listo. No te juzgues por los resultados, júzgate por el esfuerzo. Júzgate por la evolución. ¿Estoy evolucionando como persona o sigo siendo aquel de hace no sé cuántos años? Pues entonces habrá que ponerse las pilas, ¿no? Pues oye, Javier, un enorme placer y que te reinventes todas las veces que quieras y que, bueno, nosotros, tampoco tantas, ¿eh? y que nosotros lo veamos. Muchas gracias. Muy gracias a ti. Así que nada, gracias. Hoy con Javier Iriondo he aprendido que la vida es algo que pasa en el presente, que sí, que tenemos que mirar al futuro, pero no agobiarnos con qué pasará o qué dejará de pasar. Y en la empresa es un poco lo mismo. Focalizar los esfuerzos en ver cómo es la empresa hoy, disfrutar del trabajo que hacemos cada día para que el futuro, cuando venga, nos esté esperando.